15. Bueno, ya algunos lo dijeron, muy feliz Día del Padre, pero vamos a tener un tiempo especial para todos los papás, tanto los biológicos, los progenitores, como los espirituales. Lucas 15. Este mensaje no es para los padres solamente, ¿eh? Es para todos nosotros, exactamente todo. Lucas 15, versículo 20. Vamos a mirar especialmente al padre, ¿no? Porque el título del mensaje es Paternidad que reverdece. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿no? Hijo pródigo, el que no estaba lejos. ¿Quién lo vio? ¿Lo vio el hijo mayor, que venía de lejos? ¿El menor? ¿Lo vio el mayor? No lo vio el mayor. ¿Lo vieron los siervos, los esclavos que relatan texto en la parábola? Tampoco. El único que lo vio, que dice el texto, es el padre. Porque los únicos que ven las cosas buenas y el favor de Dios son los padres. Los padres que reverdecen. No lo ve todo el mundo. Nosotros podemos estar entre la misma Biblia y el mismo hecho. Y sin embargo, vemos cosas distintas. Porque solo un padre que reverdece ve las cosas como realmente son. Como el cielo las decretó y las diseñó. Dice el versículo 20. Lo vio. Y fíjense, cuando uno ve, claro, cuando uno ve, pasa todos los demás verbos. Si no vemos, no se nos va a mover el corazón a misericordia. Si no vemos, no vamos a correr. Si no vemos, no vamos a echarnos al cuello. Si no vemos, no vamos a besar. Primero es menester que veamos. Un padre que reverdece primero ve, tiene una visión espiritual. ¿Cuán importante es tener una visión espiritual? Nos encontramos con tantas personas sin visión. ¿Y qué pensás de acá algunos años hacer en Cristo, ser, servir? ¿Qué proyectos tenés en Él? No, no sé, voy en día a día, tranqui. No es tan así. Pero un padre que ve futuro, ve promesa y con él ve acciones, pasos. Versículo 20, vio, se mueve a misericordia, corre, se echa sobre el cuello y lo ves. El hijo le pronuncia las palabras que está perfecto, está arrepentido y está muy bien. Padre, he pecado. El arrepentimiento es medicina a nuestro corazón. Es medicina. Nunca falla el arrepentimiento. Cuando hay tristeza y culpa de arrepentimiento, no falla. A veces nosotros como líderes queremos sacar rápido la culpa a la gente. No, no se la tenemos que sacar. Si es una culpa de arrepentimiento, no hay que sacársela nada. No importa, no pasa nada, ya fue. No, no, no. Nosotros tenemos que conducir como padres que reverdecen al arrepentimiento. Estaba arrepentido. Pero el padre le dice, el padre lo vio, el padre se mueve en su corazón, se mueven sus pies, se mueven sus brazos y su cuerpo, se mueve su boca, se mueve todo su ser y se mueve lo que proclama. Proclama algo que da movimiento, dinámica, que bendice. Dice el padre, le dice a los siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, pongan un anillo en su mano y calzando en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Y sigue proclamando la orden, ¿no? A los siervos, pero proclama, versículo 24, ¿qué proclama? Porque mi hijo muerto era pasado. El pasado no puede determinar nuestro presente, menos aún nuestro futuro. Muerto era, pero ha revivido. El presente revivió, resucitó, está vivo. Se había perdido, pasado. No importa. Lo que importa es ahora. Es hallado, es encontrado. Y comenzaron a regocijarse. No se siente todavía, no se siente aún. Sí le pido por favor que cierre sus ojos y oremos a nuestro Padre, el que nos ama, el que nos convoca en esta noche, el que nos permite tener esta libertad de adorarle, esta gratitud en nuestro corazón, la libertad de leer su palabra, de conocerle. Yo te pido por favor que en la oración lo miremos al Padre, mirarlo a tu Padre, a nuestro Padre. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, Él les enseñó así, Padre nuestro. Mirarlo a tu Padre, a mi Padre, a nuestro Padre. Vamos a mirarlo en oración.
pero vamos a mirarlo como Él realmente es. Lo grande, lo bueno, lo amoroso, lo fiel, lo justo, lo verdadero que Él es. Y tal vez, puede ser que tal vez sientas que te abrazan esta noche. Tal vez puedas sentir que te besa, que te da afecto, que derrama su amor. Puede ser, tal vez, que sea en este momento mismo que Él te abraza, te besa, te dice, yo soy tu hijo, como lo dijo a Jesús cuando era bautizado. Este es mi hijo amado, en él tengo placer, se complace mi corazón, se complace mi persona en él. Puede ser que pronuncie esas palabras porque nos ama, nos quiere transformar, cambiar, hacer cada vez más semejantes a Jesús. Gracias, papá. Te pedimos, por favor, que en estos minutos que tu palabra va a ser expuesta, ampliada, tu Espíritu Santo use mi persona, mi boca. Me declaro competente en Cristo, en Él. Te pido, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a gesticular, a decir, a hacer lo que está en tu corazón, para que cada corazón y cada familia sea bendecida. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Sofi, cuando dejen claro, por el final, vamos. Paternidad que reverdece. Hace unos días atrás un joven de nuestra iglesia me regaló un libro que terminó profundizando en lo que yo ya venía pensando, trabajando, pero que me dio más contundencia, más avales, más fundamentos. El libro no lo escribió un cristiano. Se llama Jonathan Haidt. Es un psicólogo social, escritor, tiene algunos libros que son bestsellers. Y este se llama La generación ansiosa. Está espectacular, sencillamente espectacular. Yo voy a hablar por otro wing, por otro lado, pero tal vez complementando con esto que él enseña, que lo voy a compartir próximamente Sobre tu Corazón, no la semana que viene, sino la otra, para tal vez tengamos que redefinir nuestro trabajo con los niños en familia de fe como iglesia, cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo servimos, cómo llegamos a ellos. Él habla en su libro que hace muchos años comenzó todo un trabajo que él llama de reconfiguración de la infancia. Es decir, que por una serie de elementos, entre ellos prioritariamente los smartphones, los teléfonos, las redes sociales, las conexiones, etcétera, se busca reconfigurar la mente de los niños. No hay que ser muy estudioso y tener tantas estadísticas para darse cuenta que en los últimos años tanto los niños como los adolescentes están más tristes. ¿Se dio cuenta de eso? Hoy hablábamos con mi esposa, ahorita tomábamos un mate ahí en el living, y hablábamos de eso y otras cosas más, conversábamos. Cada vez están más tristes. Lo que es peor, cada vez más nerviosos, más ansiosos. Y esto se debe a lo que el autor explica, hay una reconfiguración de la mente, de las emociones, del sentir, del hacer, desde el lugar donde están las infancias y también los adolescentes. ¿Qué lugar está? Es un trabajo que se viene profundizando prioritariamente desde el 2010 y que según este autor, él pudo comprobar en todos los análisis que ha hecho que de 2010 al 2015 se logró asentar una nueva cultura para reconfigurar cómo siente un niño, un adolescente, cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Y observe con atención que no le erra la televisión. 2 o 3 detalles nada más, que una observación rápida que todos podemos hacer. Años atrás, 20, 30 años atrás, cualquier campito, canchita, tenía más adolescentes, más niños jugando a la pelota. Mire con atención, doy datos que son observables por todos. Mire con atención, cada vez se usan menos horas los campitos, las canchitas, donde hay niños, adolescentes o jóvenes jugando al fútbol, a la pelota, que es un deporte que a nosotros los argentinos nos apasiona. En segundo lugar, mire con atención, la mayoría de los niños y adolescentes hoy están más quietos, más sedentarios, más sentados. Es más, le voy a dar un detalle que suele suceder en nuestras celebraciones. Cuando yo les pido que se levanten, ¿no? La mayoría de ustedes se levantan, pero hay adolescentes que siguen sentados. Se le pegó la silla a la cola, ¿no? No. Es parte de esa cultura, es la reconfiguración de las infancias. Nada para bien, ¿eh?
nada para bien. Lo contaba en la predicación anterior, pero lo repito. 700 jóvenes había en Concepción del Uruguay en el quinto sábado que tuvimos hace unos días atrás allá. Cuando nosotros llegamos del almuerzo de los pastores y participamos en esa hora de recreo, la mayoría, por no decir casi todos los adolescentes, sentados. Pocos de ellos conversando y menos aún interactuando con otros chicos de otras localidades. Siempre los mismos y ni siquiera hablaban la mayoría de ellos y todos con sus pantallas, sus smartphones en la mano. Es decir, que no leerla para nada. Pero si que fuera poco, el entramado es más complejo todavía. Y en la plaquita que sí. Hay una orfandad en nuestra sociedad que es aplastante. Y la orfandad no me refiero solo cuando falta el papá y la mamá, que fallecen, se mueren por un accidente, por una enfermedad, lo que fuera. No, no, no. Uno puede estar presente físicamente, pero faltándole todo el componente afectivo, psicoafectivo, espiritual hacia los hijos. ¿Cómo está sucediendo hoy? Estamos tan ocupados, pero tan ocupados, que nos olvidamos de lo que realmente importa. Los hijos, los niños, los adolescentes. ¿Y qué pasa con esta orfandad? Hice un súper resumen, pero hay mucho más. Trae un trauma fuertísimo, intenso y aislamiento. Está comprobadísimo que las nuevas generaciones tienen más depresión, más ansiedad y hasta estrés postraumático por la ausencia de los padres que le dan seguridad, valía, afirmación en la personalidad, confianza, una saludable autoestima. Está comprobadísimo. En segundo lugar, hay una crisis profunda de identidad. Y la crisis en la identidad no solo se lleva al plano sexual. ¿Por qué muchos niños y adolescentes no saben, aunque su sexo biológico le dice que son varón o son mujer? ¿Por qué muchos de ellos no saben? Y gravitan ahí en una indefinición que luego se le acentúa con una serie de experiencias. ¿Es porque sí? No. Entre otras razones, en este numeral solo está la ausencia de una figura fuerte, paterna, amorosa, validante, una crisis de identidad. Obviamente esto dificulta el sentido de pertenencia. Se sienten sapos de otro pozo en todos los lugares y no encajan en ninguno. ¿Cómo puede ser que no encajen? Ni siquiera encajan en la casa. Se esconden en las pantallas, se esconden en su habitación. Crisis de identidad y la autoestima, ni hablar, por el suelo. Se sienten menos que todos y principalmente le pasa a la mujer y tiene 4 explicaciones que no le voy a dar ahora, pero más adelante. 4 explicaciones que son propiamente hechas e inherentes a la mujer, porque a las mujeres le pega full los smartphones y las redes sociales, porque ellas son más propensas a comparar su rostro, su cara, su cuerpo con esas imágenes que les bombardean completamente en un modelo que en muchas ocasiones es ficticio. En tercer término, el impacto psicológico es profundo. Es profundo. Si la red de estrés postraumático que se da en una persona que es abusada o en alguien que va a la guerra, no le estoy hablando que ese joven fue a la guerra o fue abusado. O mejor dicho, capaz que sí. Fue a la guerra cultural. Epa, no se pierdan el sábado 10 de octubre, lo vamos a tener al pastor Gabriel Ballerini en Paraná, en el 70 aniversario de las iglesias bautistas. Lo vamos a tener en La Paz el otro día acá, a la mañana, a la tarde, dando una charla, La Batalla Invisible, su último libro, La Batalla Invisible. Se ve que hay algo más que está pasando y que muchos de nosotros no sé si lo vemos, y menos aún si no lo vemos, ¿cómo vamos a poder actuar? El impacto psicológico es profundo. Hay un abandono, un desarraigo. El joven, el niño, no tiene raíces, no tiene historia, no tiene historicidad, no sabe a dónde pertenece. Claro, el impacto psicológico es profundamente negativo. Bueno, si yo me quedara en la predicación acá, nos pegamos un tiro y nos vamos todos, ¿no? Claro. Vamos a seguir un poco. Porque ahora sí que quiero hablar lo que nosotros podemos hacer. Por algo está la parábola del hijo pródigo. Porque el foco está en el papá. Primer versículo. Dice, lo vio su padre. Yo le dije que cuando uno lo ve a los demás, ¿qué activa? Activa la bendición. Lo vio. Se mueve misericordia. Corre. Todo lo que sucede no depende del hijo. Depende del padre.
El padre, los padres activamos la bendición. Un buen padre, por supuesto, ¿no? Un buen padre, activamos la bendición. Pero esto vale también para todos los que somos líderes, porque todos los que estamos acá, todos somos líderes, ¿eh? Todos. No, yo no, pastor, te está equivocando, yo no soy. Sí, sí, sí. Todos nosotros influenciamos al menos una persona. Y no influenciamos una, mucho más que una. En el cara a cara, en el saludo, en la charla, lo que decimos, lo que nos quejamos, etcétera, etcétera, lo que hacemos, etcétera. Entonces, acá nos enseña la Biblia que nosotros, cada uno y todos nosotros, podemos activar bendición sobre otros. Fíjense lo que hace este padre. Primero lo ve. Y una vez que lo ve, que tiene una visión clara, sabe lo que tiene que hacer. Su corazón se mueve, su motivación se mueve. Y su corazón le dicta que sus patitas tienen que correr. Y comienza a correr. Y lo busca, estando lejos. Lo ve el hijo allá lejos. El hijo viene quebrantado de todo tipo, físicamente hablando. Vieron que viene casi sin ropa, toda la ropa andrajosa. Por eso el padre dice, pónganle el mejor vestido, el vestido nuevo, pónganle un anillo, pónganle esto, aquello, lo otro, porque viene mal, viene mal. Así las personas están en líneas generales y la sociedad, la cual viene, la que se está construyendo y destruyendo, viene en esa dirección. Entonces el padre activa la bendición, se echa sobre el cuello y le besó. Bueno, un paréntesis acá. En el mundo entero decrecieron los contactos cuerpo a cuerpo. Algunos de ustedes están pensando, no, pastor, eso no pasa en La Paz. Sí, pasa en todos lados, está pasando en el mundo entero. Está comprobadísimo que cada vez hay menor intimidad. Es más, si yo le pregunto así al azar a 3 o 4 de ustedes en esta última celebración, ¿quiénes son tus amigos y naciste acá? Y naciste acá, y muchos de ustedes dicen nunca. Yo le pregunto, decime, ¿cuáles son tus amigos? No, no, hola, hola, chao, chao. No, dicen, no, amigo, ¿eh? El postre, el que te confías, una relación frecuente, el que confías, el que lo querés, el que te quiere, el recíproco, amigo, íntimo, ¿no? Del cercano íntimo. Muchos de ustedes me van a decir que no tienen ninguno. Es increíble cómo se configuró todo, ¿no? El padre se echa al cuello, contacto físico, lo abraza, lo besa, lo ama, lo bendice. ¿Cuánto bien nos hace un abrazo, no? ¿No? Está comprobadísimo que si el abrazo dura más de 40 segundos, transfiere al cuerpo de la persona, de las personas que lo reciben, transfiere que la dopamina comienza a segregarse y nos da bienestar, tranquilidad, sosiego y seguridad. Si dura más de 40 segundos. ¿Lo vamos a practicar, les parece? ¿Sole? Practicamos, Sole. No sé por qué te pregunto vos, Sole, pero bueno. ¿Fuiste al final que visitas? Me quiero casar. Padre, que me abrace con ese. ¿Ah? ¿Sale? Ciencia, no. Cortamos ahí. Ciencia, no. ¿Vieron cómo nos cuesta abrazar? ¿Cómo nos cuesta abrazar? Peor aún, nos cuesta abrazar y nos cuesta un abrazo con uno. Primera gran condición, un padre que reverdece activa la bendición. En segundo lugar, un padre que reverdece abastece a otros. Pero antes de seguir, póngase de pie un ratito, por favor. Le invito a Sofi que venga al teclado. Ponga una mano en el hombro de alguna persona que tiene cerca, al lado suyo, una mano en el hombro. ¿Cómo se activa la bendición? ¿Se acuerdan lo que hizo Jacob con sus hijos e incluso con sus nietos? Cuando José le trajo a Manasés y a Efraín, le puso las manos. Tal cual, imposición de manos, contacto. Pero no era solo contacto, era mucho más que contacto. El contacto era total, no meramente físico. Era espiritual, era emocional, afectivo, era total, integral. Yo te pido por favor que practiquemos en estos 45 segundos ese contacto. Orar por la persona que tenés al lado tuyo. Activa bendición. Activa bendición.
proclamarle algo de Dios, algo que Dios ponga en tu corazón. Proclamarle a esa persona que está cerquita tuyo. Activa bendición. Activa bendición. Que ese contacto sea afectuoso. Quizás ni le conozco, a mí me buscas poco. No importa. Bendecir igual. Bendecir igual. Que haya un contacto de bendición. Un contacto de favor, de gracia, del reino. Papá Dios, que crezcamos como el Padre, que activemos bendición, que seamos de los que reverdecen, que seamos de los que bendicen. En el nombre poderoso de Jesús, que tu mano poderosa ahora a través de la mano de cada hermano y hermana, de cada adolescente, cada joven, en el nombre de Jesús, que se transfiera bendición, paz, consuelo, alegría, gozo inefable, bienestar, fortaleza, pertenencia, valoración, que se permita seguridad, confianza en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva de manera tal que supla alguna carencia, alguna necesidad y que mitigue, que cure algún dolor en el nombre poderoso de Jesús. De Jesús, papá. Gracias, Ray. Por favor, hazlo entre nosotros y hazlo con nosotros. En el nombre de Jesús. Come su asiento, por favor. Bueno, estamos bien, suave. Como empecé la charla con vos, la hago con vos. Sí, bien, perfecto. Porque estás bien, porque tienes el buzo de Argentina. Bien, mañana jugamos, volvemos a ganar. El segundo lugar, abastece a otros. Nuestra sociedad, me lo decía su María, acá nos cruzamos en la calle por una concejal, nos pusimos a conversar de diversas cosas de la ciudad y del mundo, y ella me decía, pero sigue siendo el énfasis en general en nuestra sociedad los derechos. Y está bien que todos tenemos derechos y los tenemos que saber usar, pero sigue faltando ese equilibrio y ese balance con los deberes, con las obligaciones. Pero lo que piensa la mayoría de las personas, el Estado me tiene que ayudar, la iglesia me tiene que ayudar, mis padres me tienen que ayudar. Resulta ser que esa persona que piensa así tiene 54 años y sigue pensando que el Estado, que la iglesia y que su padre, semejante grandulón. El Padre que reverdece, abastece a otros. No es un mero consumidor, no es alguien que exige derechos como un monarca encaprichado. Usted note con atención, se ve en las grandes urbes, en los grandes supermercados, por ahí se ve un niño ahí en los pasillos haciéndole un berrinche al padre, a la madre, no sé si lo ha visto, yo lo he visto muchas veces. Yo digo, yo me quedo mirando la escena, a veces me hago el tonto, disimulo, pero me quedo mirando la escena y digo, ¿cómo puede ser que el padre no le dan un chirlo, nada, nada? Yo le agarro la oreja, pero nada, nada. Y ahí el leche, pero no es 2 segundos haciendo el berrinche, ¿eh? Un berrinche descomunal que se entera todo el supermercado. ¿Qué pasa ahí? El pequeño monarca que maneja a los padres, maneja todo. El monarca que vive en nosotros y todos nos tienen que rendir pleitesía. Bueno, padre que reverdece es otra cosa, es el que abastece a otros. Dice el texto, saquen el mejor vestido y vestirle. Es el que provee, el que da. Estás abasteciendo para otros. Es lo que solemos hacer en la iglesia. Siempre esperamos que alguien nos bendiga, que alguien nos ayude, pero no está mal eso y no creo que tengamos que bajar en eso que creemos, pero sí tenemos que equilibrar y balancear con ¿qué voy a aportar yo? ¿Qué voy a abastecer yo? ¿Qué voy a proveer yo para bendecir a otros? Y esto es válido para el seno del hogar, pero también para el liderazgo. Un padre espiritual abastece a otros, les provee, los ayuda a ver, a crecer, a avanzar. Un padre que reverdece siempre trae abastecimiento. En tercer lugar, dice el texto, poner anillo en su mano.
El anillo no era como ahora en los días de Jesús, en los tiempos anteriores y en los días de Jesús. Hoy un anillo es un adorno o es una expresión de pacto, de matrimonio o de cualquier otro pacto, compromiso. Pero en los tiempos de Jesús, el anillo significaba un sello oficial. Los documentos eran rubricados por el gobernante, el emperador, el príncipe, el noble, con su anillo. Rubricaba, le daba autoridad, le daba peso, validez, validaba, hacía algo autoritativo, sello oficial. Pero también era un símbolo de autoridad y distinción de riqueza. Enunciaba el que tenía el anillo, que tenía riqueza y que por ende tenía futuro, que tenía porvenir. Un padre que reverdece, un líder que reverdece, autoriza a los demás. Hace un par de fines de semana atrás, en una de las iglesias que tuvimos, escuchamos esta frase. Claro, necesitábamos nuevos pastores porque el pastor está viejito y está más cerca de la tumba del alfa. Dígame de dónde sale esa idea. Escárdela en toda la Biblia, revise toda la Biblia. No existe esa idea en la Biblia. No existe. La mayoría de nosotros tenemos el concepto, una iglesia, un pastor. Nosotros tenemos 7 pastores. El domingo que viene reconocemos al 7º pastor. Y el año que viene, si Dios nos permite, si nuestro Señor Jesucristo no viene antes, avanzamos más todavía en el reconocimiento del ministerio pastoral, en distintos aspectos y distintas facetas que tiene el mismo. Fíjese, autoriza a los demás. La idea nuestra, una iglesia, un solo pastor. Entonces, ¿qué sucede? Las iglesias languidecen, padecen. Porque no es que hay que esperar que se muera el pastor o que no dé más el pobre, que quede hecho fleco para ir recién buscar o levantar. No dice nunca la Biblia eso. Nunca enseña eso. Fue una mentira que se infiltró y hasta el día de hoy está sentada en la mayoría de las congregaciones cristianas del país y del mundo. Es del diablo, no es bíblico. No es bíblico. Todas las veces que en el Nuevo Testamento aparecen pastores, aparece en plural. Solo aparece en singular cuando se refiere a Jesús como el buen pastor. Pero en el griego siempre está en plural. Las palabras y los sinónimos de la misma, presbíteros, ancianos, siempre están plural. Y hace referencia a un equipo de pastores reconocidos que velan, que cuidan, que trabajan y que ejercen una paternidad saludable sobre las congregaciones. Entonces, cuando el Padre le pone un anillo, lo distingue, lo reconoce, lo autoriza, lo valida. A veces a nosotros nos pasa, padres y madres, que en lugar de reconocer los logros de nuestros hijos, por más que sean pequeños, todo el tiempo estamos parados en la exigencia, ¿no? Nunca me olvido esa vez que Irina vino triste, había sacado un mocho, ¿no? Y nosotros, mi esposa y yo, les decía, mucho, es una excelente. No es una excelente por otra. No decía Irina, no es una excelente nota, es un 9, un 10. Tranquila, hija, es excelente. Y más que estaba jugando en una de las computadoras y era chiquita, y asoma la cabeza y dice, no, pa, que un 100 está bien. Ella era del 7. Así giró, digamos la cabecita de Mac, no, pa, que un 100. A veces nosotros, los padres, no balanceamos, no equilibramos en la corrección. Todo el tiempo con exigencia, con demanda. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo mismo que hace la sociedad en las redes. Te pone parámetros altísimos, inalcanzables de cuerpo, de cara, de estatus, de ropa, de lo que sea. Te pone allá arriba para fomentar esa ansiedad, esa depresión, ese perfeccionismo y luego el aislamiento y todas las psicopatologías a las cuales estamos asistiendo. Autorizar a los hijos es poner en balance y en perspectiva lo que ellos son y autorizarlos en el reino de los cielos. No lo mires a tus hijos por lo que les pasa hoy. Puede ser que a tus hijos hoy les esté pasando, voy a decir, pero no, este es un desastre. Y no digo que seas negador de la realidad o negadora. Puede ser que tu hijo vea en un momento crítico malo, pero bien puede ser en Cristo, en los ojos de la fe,
y en tu trabajo, en la paternidad y liderazgo, que ese hijo, esa hija se convierta en un hombre, en una mujer de Dios. ¿Quién te puede ser? 2 por 3 mis hijas me pregunta, pa, ya se lo conté 20.000 veces, pero vuelven conmigo, pa, nos contás otra vez todas las travesuras y cosas feas que vos hacías cuando eras chico. Me tenían repodrido, porque siempre me preguntan lo mismo. Pero les gusta escuchar cómo yo era antes cuando era chico. Y claro, los que me conocen o me fueron conociendo, cuando yo cuento unas cosas antes de conocer a Jesús que yo hacía, no coincide con el que soy. Pero claro, tuvo que pasaron cosas en ese proceso, pasaron cosas en el corazón, en la vida, en la conducta, pasaron personas, pasaron influencias, pasó Dios y sigue pasando Dios caminando de mi mano. Es decir, cuando nosotros autorizamos a nuestros hijos, los tenemos que acompañar en ese proceso, reconociendo que lo que nosotros le digamos, lo que nosotros hagamos, los puede facultar para los destinos gloriosos del cielo. Autorizar a tus hijos, autorizarlos a Dios. No estoy diciendo que les pase la franela, no digo eso, pero muchas veces nuestros hijos necesitan ánimo, reconocimiento, escucha, un abrazo, una palabra distinguida que les haga sentir que alguien los tiene en cuenta y que alguien los ve. En cuarto lugar, un padre que reverdece alegra la casa. Vieron que el único que da la orden de hacer fiesta es claro, porque el resto que está en la casa pasa esto. El menor viene hecho fleco, lleno de culpa, triste, bueno, empieza a mejorar a raíz de la influencia del padre. El mayor, que ahí está el eje justamente de esta parábola, la parábola fue escrita por el mayor, ni por el menor ni por el padre. Pero yo hago un recorte ahora para quedarme en un padre. Porque lo que nos interesa es que diga del padre y una paternidad que reverdece. Pero el mayor se queda fuera enojado, cruzado los brazos. Está lejos, está en el campo, está lejos, está enojado. Mandó a pedir, ¿qué pasa? Tantas luces, tanta música, ¿no? ¿Qué sucede? Hay fiesta, volvió tu hermano, hay fiesta, tu papá. Eso me caga. Y tiene que ver con lo anterior y con esto. Nos alegramos cuando otro mejora y cuando otro progresa. Celebramos los progresos y triunfos de otros. ¿O no será que a veces nos pica un poquito ese enojito, esa envidia y no hacemos fiesta? Me llama mucho la atención las miserias que nos habitan a nosotros siendo cristianos. Porque a veces tenemos más envidia que los que no lo son. A veces tenemos más frustración y más fracaso que los que no lo son. Se alegra el Padre, invita a la fiesta, crea el clima de fiesta. Maten el becerro más gordo, maten el más grande, hagamos fiesta. Y comienza a producir un ambiente de alegría. Ahora no sucede tanto, aunque sí, seguramente que sí, pero me parece que sucedía más tiempo atrás. Muchas madres escuchaban, ¿no? Esto, pues la madre se quedaba más en la casa y el único que salía a trabajar era el padre, pero ahora la sociedad cambió tanto que salen a trabajar los dos. Pero se escuchaba esto, ¿no? El hijo y la hija, los hijos se portaban mal y la mamá, ¿qué decía? La famosa frase: ya vas a ver cuando llegue tu padre. ¿Se acuerda de esa? ¿La escuchó? Yo creo que la mayoría de nosotros la escuchamos y la recibimos, ¿no? Yo la recibí, cuantiosas veces. Cuantiosas veces. Una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, sabía que a mi mamá le molestaban mucho los sapos. Y yo no tenía problema con los sapos, ¿no? Los agarraba, pobre bicho. Le hacía de todo. Entonces le agarraba unos pedazos de sapo, los gurús, eso no, pero andaba pegado en el palo y se lo llevaba. Y mi mamá se desesperaba, ¿no? Que agarraba como ataques de pánico, ¿no? Pero me quería destrozar mi mamá. Todavía me acuerdo de las escapadas que le iba, yo saltaba por el tapial, porque ella me arrojaba con todo lo que tenía. No sé si se pasó a usted. ¿Me parece? Ahora son todos santos. No, a mí no, pastor, eso, no. Eso es un chabón, ¿no? Me arrojaba con la escoba, con la charla. Claro, no me alcanzaban las patas.
Y muchas veces, claro, yo no iba tan lejos, ya vas a ver cuando llegue tu padre. Yo sabía que era verdad. Cuando llegaba mi viejo, no me zafaba, me ligaba algo por la maldad que había hecho. Pero fíjense que muchas veces, ¿quién es el que pone el gozo en la casa? Te pregunto, ya que estamos acá entre nosotros, ¿sos vos el que pones el gozo en tu casa? Creo que la mayoría de nosotros pensamos que los demás tienen que ponerle onda, los demás tienen que hacer la fiesta. Y muchas veces como líderes pensamos eso. No, no, no. Si vas a ser un líder con todas las letras, de la L a la R, metételo en la cabeza y en el corazón. Sos vos el que tenés que crear la fiesta. Sos vos, la fiesta de Dios. Sos vos el que la tenés que crear. Sos vos el que tenés que ser el pionero. Son tus palabras, son tus acciones. Es tu influencia, es tu enseñanza, es lo que haces. Pero, ¿qué nos pasa muchas veces? Esperamos que el otro nos haga felices. Cuando tenga, cuando me amen, cuando me ayuden, cuando me reconozcan, cuando me quieran, ponemos afuera porque no nos queremos hacer cargo de ser los que iniciamos la fiesta. Alegra la casa. ¿Alegras tu casa? ¿Alegras tu casa? No te preguntes si sos por papá, ¿eh? Mamá también. Hijos, nietos, sobrinos, ¿alegras tu casa? ¿Cómo te conocen en tu casa? Como el que está de buena onda, de buen ánimo, con buenos chistes, con cosas lindas, con cosas agradables. ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Sos el que provocas la sonrisa, los buenos momentos, las lindas charlas? ¿Sos el que provocas esos momentos agradables de bienestar? ¿Quién sos? Porque justamente eso determina no solamente tu corazón, determina tu hogar y ser alguien que revertes. Y por último, no solamente es necesario activar la bendición para ser una paternidad que reverdece, abastecer a otros, autorizar a los hijos y alegrar la casa, sino afirmar los propósitos. Fíjense lo que dice el versículo 21, perdón, 21 no, el 24. Este hijo muerto él y ha vivido. Afirma los propósitos de la vida. Ha vivido. Se había perdido, pero es hallado. Fue encontrado. Qué bueno. Y ahí dice, fíjense cómo está el verbo. Lamentablemente el mayor se quedó afuera. Pero los siervos, el menor y el papá, y dice la Biblia, y comenzaron a regocijarse. No hizo falta alcohol, cerveza para regocijarse. No hizo falta. Hizo falta una paternidad que reverdece. Nuestra sociedad cree que lo que uno toma, lo que uno ingiere, o el volumen de la música que pone es lo que va a producir la alegría. Nada que ver. La verdadera alegría nace de adentro y se transforma en el afuera. Va hacia el afuera, nace de adentro. Este padre, ¿qué hizo con su hijo? Afirmó los propósitos. Ha revivido, es hallado. Mire con atención lo que hace Jacob en Génesis, con sus hijos y con sus nietos. Por eso José es muy sabio y le lleva a Manasés y a Efraín. Y le dice, padre, te traje a mis hijos, dale la bendición. Y es cierto, cruza los brazos, Jacob hace un cambio, ¿no? Al menor le da la bendición del mayor y al mayor le da la bendición del menor. Hace un introducimiento profético de ciencia y el Padre los bendice, les pone las manos y proclama los propósitos de Dios. De hecho, Efraín y Manasés van a terminar siendo de las 12, de las 13 tribus, de los 13 hijos que tuvo, de las 12 van a terminar siendo Manasés y Efraín, es decir, autoridad en el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Jesús con los niños? Los toma en sus brazos, los abraza, los pone en su regazo, los contiene y afirma los propósitos, los comienza a bendecir. Para los discípulos, molestia. Para Jesús, oportunidad de afirmar propósitos. Llega la mujer pecadora a la casa de Simón el leproso y se tira a los pies de Jesús y lo empieza a tocar y a derramar el perfume y a adorar y a pedirle perdón por los pecados y las miserias de ella. Entonces,
Simón el leproso y todo lo demás, empiezan a juzgar, sí, supiera, pero claro, no sabe, no conoce, no tiene ciencia, no, Jesús se hacía el otro, sabía quién era lo que necesitaba esa mujer, pero le pregunta a Simón en un momento, ¿has visto esta mujer? Búsquelo después en su casa, el texto, en los evangelios, ¿has visto esta mujer? Claro, a veces no vemos el principio de la parábola de el padre vio de lejos al menor que venía quebrado, hecho triza, lo vio. Jesús le pregunta, ¿has visto a esta mujer? El leproso no la vio, Jesús sí la ve. Por eso la amó, la perdonó, le dispensó su favor, su gracia. Un padre que reverdece, afirma los propósitos del cielo, los acompaña, se alegra, avanza y hace llegar a sus hijos más allá de lo que él mismo ha llegado o va a llegar. Vamos a ponernos de pie para orar a papá. Yo te invito, amado, amada, amigo, amiga, que oremos juntos a papá. Cerrá tus ojos, por favor. Y ora, papá, yo quiero ser, tener ese corazón del Padre, tener esa visión. Pedile a papá, cada uno de nosotros oremos. Ahora vamos a tener 2 momentos especiales como familia de fe. 2 momentos más del tanto que estamos teniendo. 2 momentos más, pero te quiero pedir este súper especial. Porque todo eso que nuestro corazón reverdezca nuestro corazón. Amado, amada, vos y yo tenemos que ser los que activamos bendición. Pero yo no soy líder y nos queremos sacar el lazo. ¿Saben lo que dice la gran comisión? Ir oyendo, hacer discípulos. ¿Saben para quién es? Para todos. No es para algunos que fueron nombrados o que asumen o se reconocen. Es para todos. Yendo a ser discípulos a todas las naciones. Es para todos. No solamente para pastores, evangelistas, predicadores. No. Para todos. Por lo tanto, amigo, amiga, si te querés sacar el lazo con que no sos para justificarte o excusarte, quiero decirte en el nombre de Jesús que prioritariamente estás en falta con Él. Estás en falta con Él. Y en segundo lugar, estás en falta con nosotros, con la iglesia, con toda la iglesia. Estás en falta. Y lo primero que necesitas es arrepentimiento, porque Papá Dios nos ha llamado a todos a ser discípulos, a reverdecer a las personas hasta el fin del mundo. En segundo lugar, fuimos llamados a abastecer, a proveer. ¿Proveer qué? La vida de Dios, la vida de Dios. El favor de Dios, la gracia, el poder, la misericordia, el amor, la vida de Dios. Fuimos llamados a bendecir a otros. El viernes, mientras estaba en una iglesia ministrando, una de las mujeres me preguntaba, de las líderes me preguntaba, pastor, yo te veo a vos acá, haciendo esto, lo otro, te veo en otro lado y allá y allá. ¿Cómo hacen todo lo que hacen? Entonces yo le contaba lo mismo que digo siempre, porque hay muchos líderes que están ayudando y ministrando a muchos. Papá Dios está llamando a hombres y a mujeres aquí. Y no depende cómo estés, por ahí estás re mal, pero Él te está llamando. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que cuando estamos quebrados para ser usados por Dios? Porque si estamos quebrados, Él nos hace un vaso de honra. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que estar humillados? Porque Él nos levanta, Él nos ayuda, nos restaura. ¿Qué mejor? Su gracia nos inunda, su amor nos valida, nos hace saber que nos ama y que nos ha escogido. Seamos líderes que abastecemos, pero también ayudemos a otros a crecer, autoricemos el crecimiento, acompañemos. Esta semana alguien me regaló un libro, otro me regaló otra cosa, y otra cosa, y otro es un abrazo, y otro es una oración, otro es una... Mi corazón se llenó, estoy hinchado de gozo. ¿Pero por qué? Porque hay personas que te autorizan la vida de Dios, el afecto de Dios, la gracia de Dios. Sé de los que autorizan a otros. Sé vos el pionero, el que toma la iniciativa, el que dice yo decido, yo determino a autorizar a hijos, bendecir a hijos. Pero también fuimos llamados a alegrar
la casa, alegrar la casa, alegrar a las personas que te rodean. Hay tanta tristeza. No salió en las noticias, pero hace unos días atrás, no muchos, un joven de 22 años decidió quitarse la vida. Ya lo había hecho su papá hace un tiempo atrás, se había suicidado. No salió en las noticias, pero se quitó la vida. Escogió una planta allí por el lado de Puerto Márquez, por el fondo, para hacer la autodeterminación, lo más horrible. 22 años, lleno de juventud, pero lleno de la muerte del infierno y de una cultura que arruina, que hace orfandad, que lastima, que hiere. Sos vos y soy yo, somos nosotros los que alegramos la casa. No esperemos que los otros no hagan la fiesta, hagamos la fiesta nosotros, en nuestro corazón, en primer lugar, en primer término, para que sea una fiesta que influencia, que se plasma, que se da, que se entrega, pero también afirmemos propósitos. Y en esto último nos vamos a parar. En esto último nos vamos a parar. Te pido por favor que ponga la mano en el hombro de alguien que no hiciste antes, para orar por él, por ella. Una sola persona, de a dos nada más.